Buenos días a todos. Es un honor poder comenzar aquí inaugurando esta cumbre, tener el honor de poder dirigirme a todos ustedes esta mañana. Me han invitado para hablar sobre el papel de las agencias de noticias en el mundo de hoy. Y la verdad, me parece que lo primero que necesitaríamos es ir a la cuestión central, que es una agencia de noticias. Muchas veces, yendo eso, a las cuestiones más básicas, conseguimos las respuestas más interesantes, ¿no? Y no es una pregunta tonta, porque yo aquí, por ejemplo, en República Dominicana, me he encontrado a estudiantes de comunicación terminando la carrera que no tenían muy claro cuál es el papel de una agencia de noticias. También, o sea, no es solo una cuestión que te encuentras aquí, te puedes encontrar gente que trabaja en agencias de comunicación que no saben bien cómo funciona una agencia de noticias. Entonces, me parece que es importante que podamos explicar eso. Y lo primero, ¿por qué ocurre esto? Porque todo el mundo tiene claro que es una televisión, que es un periódico. ¿Por qué la gente no tiene claro que es una agencia de noticias? Pues básicamente porque una agencia de noticias no es un medio de comunicación en sí, una agencia de noticias es un intermediario. Las agencias trabajan para los medios de comunicación, proveen de contenido a los medios de comunicación y entonces la mayoría de la gente normal, cuando lee un periódico, pues no va a esos detalles, no se lee el encabezado, no ve cuál es el autor de la noticia, si la ha escrito fulano de tal, o si viene un nombre raro como Reuters, AP, France Press o EFE, y se preguntan qué significa que venga eso en el encabezado, ¿no? Entonces, ¿qué es una agencia de noticias? Para mí, me parece la respuesta más simple es una red de periodistas. Es una red de periodistas que, según el tamaño y la dimensión de la agencia y sus intereses, pues puede tener un mayor tamaño o menor. Puede ser una agencia de dimensión nacional, como la que se está planteando aquí, el nacimiento AD Press, o puede ser una agencia internacional. Y bueno, esta red de periodistas cambiará, será de un tamaño o de otro, según los intereses de la propia agencia, según su concepción del mundo. Por ejemplo, tenemos la agencia AP, que fue creada por medios de comunicación americanos, por los periódicos de Estados Unidos. Entonces, para ellos, ¿qué es lo básico, qué es lo más importante? Estados Unidos, y luego viene el resto del mundo. Entonces, pondrán sus periodistas en diferentes lugares respondiendo a esa visión del mundo. O el caso de la agencia EFE, donde yo trabajo, pues siempre ha tenido una visión del mundo latinoamericana y española, porque son los lugares donde tenemos los clientes. Entonces, lo más básico es responder a esos intereses de los clientes y por eso EFE tiene su fuerza principalmente en estas regiones, porque es donde tiene más interés la información para nuestros clientes. También se podría disertar largo y tendido sobre si hay una política detrás de todo esto, una visión política del mundo y cuál es la consecuencia, porque obviamente la hay, porque cuando una agencia de noticias acaba teniendo mucho poder, mucha representación en el mundo, pues acaba que su visión del mundo creada por esa red de periodistas, pues acaba teniendo una influencia en los medios y una influencia en general en la información en el mundo. Pero bueno, eso ya sería un tema para otro tipo de disertación. Ahora bien, esta red de periodistas, ¿cuál es su importancia para los medios de comunicación? Pues es una importancia vital y, sobre todo, teniendo en cuenta el tamaño de los medios. Cuanto más pequeño es el medio de comunicación cliente de esta agencia de noticias, para él será más vital poder contar con estos servicios. ¿Y por qué? Pues porque los recursos son limitados. Un periódico tiene que decidir a dónde manda a sus periodistas, qué va a cubrir con sus periodistas. Y entonces, lo lógico es que un periódico cubra lo que sea central para ese periódico, para
para los ciudadanos que leen ese periódico o que, bueno, que ven la televisión, lo que sea, el medio que sea. Y a donde no puedes llegar, pues para eso cuentas con una agencia de noticias. Y los recursos, tenemos que tener en cuenta, son cada vez más limitados. O sea, llevamos 2 décadas escuchando que el periodismo está en crisis. Vamos, yo desde que tengo memoria en esta profesión lo hemos escuchado. Y eso es una tendencia que va evolucionando, que va cada vez agrandándose, esa crisis en los medios. Todo esto con la transformación digital se ha acentuado. La publicidad que recibía un medio de comunicación en escrito tenía unos valores y esos valores nunca se han llegado a alcanzar, no se ha llegado a cubrir con la publicidad en Internet. Y eso es algo que sufren todos los medios en todo el mundo. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Que las redacciones de los medios cada vez están más mermadas, porque los medios han tenido que cortar presupuesto. Y cortar presupuesto es cortar puestos de trabajo. Y esto hace que los medios cada vez sean más dependientes de las agencias. Porque si tienes 5 personas en una redacción, aquí en República Dominicana pues vas a cubrir el Palacio, la Procuraduría y los tribunales. No vas a enviar a alguien a Ucrania a cubrir la guerra o no vas a enviar a alguien a la ceremonia de los Oscars para cubrir la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Vas a necesitar que alguien tenga un periodista allá para contar ese tipo de cosas. Y la mejor manera, o sea, la manera más eficiente, la más barata es siempre pues contar con una agencia que haga ese trabajo por ti. O sea, realmente es una manera de, digamos, de socializar el costo del periodismo, que hacer buen periodismo es muy caro, eso lo sabemos todos. Entonces, otra dimensión de todo esto. ¿Qué ocurre al disminuir el tamaño de las redacciones? Ocurre que perdemos el filtro del periodismo. Aquí en República Dominicana lo vemos a diario, muchos medios que publican comunicados de prensa sin ningún filtro. Y da igual que el comunicado venga del gobierno, que venga de una empresa, que venga de la policía. Se publica el comunicado de manera simple, llana, sin ninguna edición. Y discúlpenme, pero eso no es periodismo, eso se llama propaganda. Están pasando propaganda limpia. La manera de combatir eso es con periodismo, es teniendo un periodista en la calle que vaya a cubrir el hecho noticioso, que cuente qué está pasando. Entonces, de nuevo, ahí, si el medio de comunicación no tiene esa capacidad, pues tiene que recurrir a una red de periodistas que pueda tener a su disposición que sí tenga esa capacidad. Y la verdad, ojalá que esa tendencia se pueda revertir porque es clave, es fundamental para nuestras democracias el no dejar pasar esa propaganda y el poder tener filtros importantes de la información, porque si no, acaba precarizándose todo. Y esto es aún más cierto, o sea, este problema de la falta de filtro se convierte aún más fundamental teniendo en cuenta que estamos en un mundo en el que se multiplican las fuentes de información. O sea, con las redes sociales todo el mundo comunica, todo el mundo es capaz de difundir un mensaje y se ha multiplicado de manera exponencial la cantidad de informaciones, y no solo informaciones que llegan al público, o sea, porque tenemos desinformaciones, mentiras deliberadas, las llamadas fake news, que han existido toda la vida. Y pasan y llegan a los medios, y bueno, a veces sin los medios, a través de las redes sociales, llegan a la gente, y hay mucha gente que no sabe filtrar, que no sabe discernir qué es lo cierto de qué no lo es, qué es una fake news y qué no. Bueno, voy a contar una anécdota. Mi suegra, que es brasileña, una vez le llamó todo alarmada a mi mujer y le dijo: hoy he leído en internet que ha habido un terremoto y viene un tsunami dirigido a Brasil y que va a destruir todo. Y la llamó todo preocupada.
Y ahí, ¿cuál fue la respuesta de mi mujer? Que ella no es periodista, pero le dijo, mamá, ¿dónde has visto eso? ¿Dónde has visto eso? ¿Eso está en el periódico más importante de Brasil? No, no está. Ve allá. No aparece. No hay nada. Y digo, pues tranquila, si no está en ese periódico, puedes estar tranquila, que eso es una mentira que circula por Internet. Pero hay mucha gente que no es capaz de hacer de tener ese mecanismo, el decir, el diferenciar en qué puedes confiar y en qué no puedes confiar. Cuando tienes medios grandes, digamos, reconocidos en todo el mundo, CNN, New York Times, en general hay un consenso que puedes confiar en la información de estos medios. O los grandes medios dominicanos, pues obviamente vas a poder confiar sobre una noticia importante de República Dominicana, porque obviamente vas a confiar en que tienen buenas fuentes, van a estar bien informados, van a tratar bien la información sobre República Dominicana. Pero, ¿qué pasa? Pues eso, con noticias que se escapan del ámbito de estos medios. O sea, puedes confiar en un medio dominicano sobre lo que ocurre, de nuevo, en la guerra de Ucrania. Puedes confiar, si dices sí, el medio no tiene ningún periodista allá, pues ¿cuál es la manera de conseguir esa credibilidad? Pues igual, a través de las agencias, ¿no? Y realmente, las agencias, ¿por qué tienen esa credibilidad? Bueno, es un trabajo de muchos años. Bueno, ya hay una frase que se atribuye a Warren Buffett que dice que la credibilidad es algo que te cuesta 2 décadas conseguirla, trabajarla y que luego la puedes perder en 5 minutos. Eso, en el caso del periodismo, es una gran verdad. Y la credibilidad hay que trabajarla a diario. O sea, ¿y cómo se trabaja esa credibilidad? Pues cumpliendo las reglas básicas del periodismo, cumpliendo lo que aprendemos el primer día de la facultad, que es contar lo que dicen las fuentes, estar en el lugar, contrastarlo, usar el mayor número de fuentes posibles, intentar ser neutral, digamos, o por lo menos ecuánime en el tratamiento de la información, y no y cuestionar todo. O sea, si llega una autoridad y te dice esto es blanco, pues ve al lugar, comprueba si es blanco, si es negro, si es gris y lo cuentas. Y lo puedes decir, oye, el gobierno ha dicho que esto es blanco, pero yo he ido allá y he visto que es gris oscuro. Que aquí también ocurre muchas veces en el periodismo que decimos el gobierno dice que esto es blanco, la oposición dice que esto es negro, y se nos olvida que lo básico es ir al lugar y contar los matices de gris. Pues bien, esta credibilidad las agencias también se la pueden proporcionar a los medios, o sea, es una manera, un traspaso de esta credibilidad. En fin, todo se resume en hacer el periodismo como hemos aprendido en la facultad, seguir estas normas básicas y siempre estar en la calle, intentar estar donde está la noticia para intentar hacer el mejor trabajo posible. En las agencias se intenta todavía cuidar esto de la mejor manera posible porque les va la vida en ello. O sea, el hacer este buen periodismo, el intentar respetar la profesión e intentar seguir contando buenas historias y nada, esperemos aquí que esta nueva agencia de noticias, ADPRES, pues pueda sumar a este camino del periodismo y que pueda avanzar en ese sentido de conseguir que el periodismo dominicano siga creciendo. Nada, muchas gracias. Nada más que sentar.